Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En día domingo, un domingo de conversación. Estamos en proceso constituyente por una nueva constitución. Nuestro primer capítulo por GTV Televisión para toda la región de O'Higgins, por las redes sociales. Oye, mencionar antes de comenzar esta conversación de día domingo, grata. Mientras todo el mundo está descansando, nosotros estamos aquí compartiendo, ¿cierto? Conversando con nuestros invitados, panelistas, que esto es un proyecto financiado por el Fondo de Fortalecimiento de Medios de Comunicación Social 2022. Vamos a comenzar esta conversación. Jorge Acuña, bienvenido a GTV Televisión, ¿cómo te va? Hola Eduardo, mucho gusto. Profesor López, encantado de estar acá con los amigos de GTV Televisión. Un gusto a todos los que nos están mirando hoy en día. Profesor Cristian López, profesor de Filosofía, magíster en Educación, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, pues buenas noches, Eduardo, Jorge, un gusto estar acá y un saludo a todos los televidentes que nos están viendo el día domingo. Domingo, siempre la noche es como más tranquilo para conversar con calma. Rico, ¿no? Con un vasito de agua, agradable, ¿no? Agua, sí. Oye, ¿pensaron en algún momento, muchachos, que íbamos a estar conversando de proceso constituyente a esta altura del partido, López? A ver, si nos remontamos al origen de esto, era difícil. En realidad, ni siquiera con el tema del estallido social uno pensaba que esto iba a terminar con un proceso constituyente. Bueno, una vez iniciado el proceso constituyente, y lo que fue un poco la tónica de la última semana cuando se plantea la alternativa que ganara el rechazo, el punto está en que se enarbola esta suerte de idea de que hay que hacer una mejor, que el proyecto tiene que ser mejorado, qué sé yo. Y ahí viene un poco esta promesa de que cual fuese el resultado viene este proceso nuevo, en teoría. Yo tengo mis aprensiones respecto a si realmente se hallará a cabo o no, en términos reales. El nuevo proceso. El nuevo proceso. Tengo mis dudas al respecto, porque en realidad la pelota parece solamente en el Congreso. Hemos escuchado una cantidad de cosas muy difusas al respecto. Y en los partidos políticos posiblemente. Totalmente. Y lo otro que viene inquieta más todavía es que en realidad nunca escuchamos de parte del sector que estuvo en el rechazo cuál era la propuesta real que había. Entonces, al no tener eso, en realidad uno se pregunta, esta es clásica pregunta que se ha hecho mucha gente en realidad, si en tantos años no cambiamos, y no hubo propuesta previa del rechazo respecto a qué cosas vamos a modificar, es re difícil encontrarse ahora con un esquema distinto. Entonces, como esto está llevado al Congreso, en realidad es responsabilidad de los partidos ahora ver qué es lo que va a ocurrir. Yo creo que en esto nos ha faltado como Estado y como gobiernos, los que hemos tenido últimamente, que sean capaces de, como digo muy coloquialmente, mascar chicle y caminar. O sea, el gobierno tiene que cumplir su programa, fue elegido para eso es lo que tiene que hacer. Y si deciden que el Congreso es el que lleve con coordinación con el gobierno respecto a un nuevo proceso, tendrá que discutirse ahí. Lo que yo creo que sí es importante, y espero que esta idea sea compartida también por mucha gente, es que no puede ser un proceso a puerta cerrada. Tiene que ser un proceso muy transparente respecto a las cosas que se negocian, qué es lo que no se negocia, qué es lo que se propone, y la forma en cómo la ciudadanía va a participar de él es muy necesario que sea muy transparente y sobre todo participativo. Si quedamos sujetos a esta suerte de puertas cerradas, y como lamentablemente lo dijo el exministro Insulza, mientras menos hablemos del proceso va a ser mejor sacar acuerdos. Yo en realidad ese tema de que no hablemos mucho para que saquemos algunos acuerdos más rápido, por lo menos no lo comparto. Jorge Acuña, votaste en el plebiscito de entrada, tú votaste apruebo. Sí. ¿Esperanzado? Y dándole el beneficio de la duda un poco a la posibilidad de que las distintas vertientes políticas se pusieran de acuerdo en generar un nuevo proyecto constitucional para Chile. Pero a medida que se fue dando el espacio para ver cómo funcionaba esta convención, y dado después la elección de convencionales, viendo qué tipo de convencionales había elegido la ciudadanía, ese beneficio de la duda fue cada vez disminuyendo hasta eliminarse por completo. Te noté sumamente dubitativo con la respuesta, pero yo la respuesta era, o sea, la pregunta era, ¿esperanzado? ¿Votaste apruebo? ¿No querías un cambio en la Constitución actual imperante? Yo quería cambios, yo creo que por algo un poco menos del 80% de la población que votó en el plebiscito de entrada decidió darse esa oportunidad para generar los cambios. Yo creo que la mayoría de los chilenos esperaba
por lo menos modernizar la estructura del Estado, modernizar el tratamiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y por eso le dimos la oportunidad a la misma población, al mismo Estado, a que se brindara una nueva Constitución. ¿Qué significaba que hubiese ganado la prueba? ¿Qué significaba votar a prueba, Cristian? Lo que pasa es que hay un punto muy importante que menciona Jorge, porque en realidad esto hay que tener siempre Estamos haciendo política ficción, porque no, hay muy buena memoria. Bueno, el resultado en la mano, digamos, claro, ¿no? Hay que siempre tener muy buena memoria. Yo creo que la elección de los constituyentes marca una situación que conflictúa mucho los partidos políticos. Yo tengo ese diagnóstico, por lo menos. Yo no creo realmente que muchos partidos políticos y militantes de partidos políticos súper activos hayan estado tan de acuerdo con el resultado de la convención. Me refiero transversalmente, estoy hablando de gente que pertenece a la Exconcerta. O sea, ¿tú crees que todos lo encontraban malo, digamos, el resultado? Es que lo que pasa es que no estaban representados los partidos, ¿tú acuerdas? Entonces, cuando acuerda que la convención votó, se votó una convención, no una convención mixta, No, por lo tanto, ciudadana, y eso dejó a los partidos un poco, o sea, los dejó afuera, en realidad, ese es el punto. Entonces, ellos intentaban influir de alguna forma, pero tienen que tener claridad de que en realidad eso no estaba presente. Y yo estoy seguro, ¿sabes? No tengo pruebas, pero tampoco dudas, como dice este clásico dicho este último tiempo. Yo siempre digo lo que pienso, ¿no? Claro, estoy clarito en que en realidad había más gente de la Exconcerta votando rechazo en esta oportunidad. Lo tengo pero muy claro eso yo. Y no sé, es cosa ver la cantidad de personajes que se han amarillo por Chile hoy día, ¿no? Si lo veo en términos de propuesta de trabajo territorial, yo creo que no se la jugaron por la prueba simplemente porque no creían en la prueba. Uno, porque pensando que quizás los partidos perdían mucho más poder del que tienen ahora en estas circunstancias. Perdían el Senado. Perdían el Senado, que es un elemento a discutir en esta mesa, creo yo, el tema de cómo los partidos políticos funcionan en estos momentos. Yo creo que es un cambio profundo que tenemos que hacer. En eso estamos muy de acuerdo con Jorge en eso. Yo insisto, lo que creo que no debe ocurrir es que los partidos vuelvan a hacer la lectura equivocada de que ellos solo solucionan los problemas encerrados en una parte en alguna oficina y que sea de espalda a la ciudadanía. Si eso vuelve a ocurrir, va a ser un problema permanente porque estamos con una crisis de representación. Esa es una cuestión clarita. Si independientemente de las elecciones que tengamos, revisemos el resultado de las últimas 4 elecciones y nos vamos a dar cuenta de cómo ha sido el péndulo o esta forma extraña de interpretar, ¿no es cierto?, qué es lo que la ciudadanía quiere. ¿Qué significaba que ganase la prueba? Perdón, no te entendí. ¿Qué hubiese significado que ganase la prueba? Bueno, yo creo que si hubiese ganado la prueba, en primer lugar tendríamos un escenario político completamente Partamos al distinto. revés. ¿Pensaste en algún momento que ganaba el rechazo? ¿Estabas seguro o tenías ciertas dudas? Los 3 últimos meses, antes de que terminara el trabajo de la convención, yo estaba convencido de que ganaba el rechazo. Y era cosa de ver los errores que cometían los convencionales, la idea de los convencionales por eso, de un sector por eso lo veíamos tan sonriente usted, ¿no? Claro, la idea de ciertos convencionales de que esto se tenía que esta constitución se tenía que crear, digamos, excluyendo a la centroderecha, la falta o la nula capacidad comunicacional que tuvo la convención, sobre todo también los convencionales que abogaban por las grandes transformaciones que ellos estimaban que el país necesitaba. O sea, partamos de la base que la Convención Constitucional desde el día 0 tuvo problemas comunicacionales. Nunca tuvo una comunicación institucional sólida ni que surgiese de manera A mí me llama la espontánea, atención, ¿no? por ejemplo, que no se hubiese ocupado todos esos 2 o 3 meses que se ocuparon para hacer el reglamento de funcionamiento de la convención. 6 meses finalmente, ¿no? Más o menos, pero el grueso del documento se generó en 2 o 3 meses. Tú tuviste 2 o 3 meses para que paralelamente los encargados de comunicaciones de la convención pudieran trabajar un plan de medios, un plan de comunicaciones. Sí, claro. Yo nunca vi ese documento. Nunca vimos en transparencia de la convención, en los documentos que se iban subiendo a la página de la convención, algún plan de medios. De hecho, el nombramiento de la encargada de comunicación de la convención se demoró muchos meses y luego renunció. Entonces, evidentemente que hubo ahí un tremendo problema. Y que fue en la etapa de la segunda directiva, digamos. Exacto. Y eso resulta un tema bien interesante. Uno de los tantos análisis que leí
post plebiscito estaba justamente en que a la Constitución, al proyecto de Constitución le faltó tiempo de promoción. Y ahí, ¿sabes la tesis que había? 2 meses más de campaña y ganaban la prueba. Esa es la tesis que sostenía un grupo importante. Para mí es inconcebible, porque uno de los elementos más importantes de un trabajo de esta naturaleza... Sí, que le faltó un tercer tiempo, digamos, ¿no? Sí, puede ser, pero hay un elemento que es previo, o que se da durante el proceso, de incluso cualquier campaña o trabajo político que uno hace. Tú no puedes desconectarte del territorio. Para mí eso es básico en cualquier proceso de trabajo político. Cuando hay representación, tú no puedes desconectarte del territorio y no volver a juntarte con la gente ni explicarle qué es lo que estás haciendo. Y la pregunta en mí es si los convencionales elegidos tuvieron esa capacidad de permanente conexión. Ahora, ¿por qué una debilidad mayor? Porque no tenían red, no eran partidos políticos establecidos, por lo tanto les iba a costar 3 veces más. Si ese diagnóstico yo lo tengo hecho antes, porque es un hecho que iba a ocurrir, ¿no es cierto?, que estaba presente en la palestra, era como muy obvio. Si no tengo la red que tiene un partido político territorialmente para distribuir información y buscar apoyo, era pero de cajón que te iba a costar el triple siendo una lista independiente, un partido nuevo, un movimiento, un colectivo, como fuera. Entonces, hay un elemento comunicacional, por supuesto que es claro, y ahí está el tema de ir conociendo el texto mientras se construye. Está el tema de que si un año en realidad era un tiempo requerido para un trabajo de esta naturaleza, pero eso ya está. El punto concreto ahora está en que a mí me interesa sobre todas las formas, aunque suena muy repetitivo, de que no sea un acuerdo establecido en 4 paredes sin que la ciudadanía sepa qué es lo que se va a trabajar. En todo caso, yo ahí quiero destacar el rol que tuvieron las universidades. Las universidades en el país se dedicaron a explicar el contenido de la propuesta, abrieron las puertas a la comunidad, hicieron mesas de difusión, de divulgación con muchos convencionales. El problema es que, claro, la gente a lo mejor no tenía tiempo, la gente a lo mejor no se interesaba en los temas tan técnicos, los horarios eran complicados, pero de todas maneras rescato eso de la política comunicacional que tuvo la convención, el trabajo que hicieron con las universidades. También dentro de los problemas que tuvo la comunicación de la propuesta, yo creo que fue también su extensión. La propuesta fue demasiado larga, abordaba demasiados conceptos, demasiados principios. ¿En muy poco tiempo? En muy poco tiempo, y más encima, menor tiempo aún para explicar dentro de una campaña para el plebiscito salida. ¿Muy rica en contenido? Mucho contenido. ¿Pero rica en contenido? En algunos casos sí, en algunos casos no. Pero encuentro que, por ejemplo, había muchos principios en el primer capítulo, muchos. Se doblaba o se triplicaba la cantidad de derechos fundamentales de la propuesta en relación a la actual Constitución. Y había una serie de tecnicismos, por ejemplo, en el sistema de justicia, en las instituciones u órganos constitucionales nuevos que iban a haber. Era imposible que en un periodo de 3, 4, 5 meses, después de que había terminado el trabajo de la convención, se pudiera explicar todo eso. Incluso habían principios que se interconectaban, principios que se contradecían unos de otros. Era tremendo. A la gente le iba a costar mucho, aunque se leyera la propuesta en que la fueran a comprar o la recibieran gratis por parte del gobierno, costaba mucho interconectar cada uno de los artículos, cada una de las propuestas. Complejo. Pero el diagnóstico yo creo que es bastante claro hoy día, ¿no? Ahora, una consulta a ti puntualmente, Cristian, y tiene que ver con algo que dijo Jorge hace poco rato, con excluir a la centro-derecha del debate, excluir a la centro-derecha de la conversación, de la confección de documentos. ¿Fue un error importante ese que a la larga hoy día las consecuencias están a la vista? ¿De que se excluyera a la centro-derecha con la construcción de este texto? Si eso lo veo como un elemento intencionado, claro que es un error. Si yo estoy pensando en una conversión electa, porque yo también podría hacer interpretación contraria. Yo podría decir que el tercio llegó sin la gana de participar. Mira, yo creo que por lo menos lo que yo he escuchado de correligionarios míos que estuvieron ahí en la convención, que tuvieron todas las ganas de aportar,
era que había un sector también de Ahora, yo creo que la derecha había dos bandos. de la ¿no? izquierda, de la izquierda también oficialista, el Partido Comunista. El Partido Comunista a mí me sorprende porque incluso fue mucho más flexible que los independientes y que miembros del Frente Amplio. ¿Y cuánto se llama? Hubo posibilidad de aportar, de conversar, pero siempre salían esos grupos diciendo: estás negociando con la derecha, estás conversando con la derecha, estás tratando de llegar a acuerdos con la derecha, como si eso fuera terrible, como si eso te convirtiera en un paria. Pero eso te habla de dos cosas importantes. Yo creo que un poco también un tema de justicia. La forma de hacer política de la gente que viene a los partidos va a ser distinta. Eso ratifica el diagnóstico previo, ¿no es cierto?, respecto a... Y lo segundo, yo creo que el PC ha sido demasiado maltratado en estos orígenes. Yo creo que el PC, como tú dices, no es flexibilidad, es parte del juego político democrático del que siempre ha participado, ¿no? De negociar. Claro. Y lo otro es que... ¿Maltratado también ha cometido algunos errores comunicacionales? Pero yo también creo, y esto es una opinión muy personal, las líneas editoriales muchas veces le dan más importancia a una cuña del PC para buscar, ¿no es cierto?, y darle, que otras cuñas que son peores de cualquier otro sector. A la de Tellier, cuando Tellier dijo que se creía poca diferencia para ganar, no, hay que ir a las calles, no, eso le dieron pero como 5 días. Y ojo, y quiero hacer un pequeño paréntesis. Me parece a mí que es un tema importante, independientemente de lo que venga en el proceso constituyente, hay que discutir respecto al rol de los medios de comunicación en las campañas y la forma en cómo se hace campaña, hay que discutirlo. No se puede negar la existencia de fake news brutales, hay que decirlo, aquí hubo gente que hizo fake news brutales, y quiero mencionar el caso de ayer, como un ejemplo. Todos vimos que el comediante Fallon en Estados Unidos puso a todos los presidentes de los países en la ONU para hacerles una broma al lado respecto a qué parecían en la foto en que estaban. ¿Cuál fue el titular de la Bio hoy día? Puedo nombrarlo en medio sin ningún problema, ¿no es cierto? Sí, claro. La Bio puso: hasta Jimmy Fallon se burla de Boric. Tuvo que borrar el tuit. Entonces yo como ciudadano tengo todo el derecho a preguntarme: ¿ese personaje que está editorial, de director de ese medio, es lo suficientemente objetivo en lo que informa? Entonces, si nuestros dirigentes políticos no son responsables, por eso en la filosofía de algo más del otro día en el programa radial, ¿no es cierto?, una niña que entrevistamos, Rocío, dijo: la política tiene que ser pedagógica. Tiene que ser pedagógica. Entonces, si yo me planteo transparencia respecto a los procesos que llevo adelante, y ojalá se produzca uno nuevo, tiene que ser súper pedagógico, que la gente entienda qué es lo que está ocurriendo. Si eso no ocurre, vamos a tener a una convención o lo que sea, otra vez encerrada, que de repente saca un poco la cabeza hacia afuera y va a comunicar lo que se está haciendo, pero sin explicar lo que se está avanzando. Ahora, ¿vamos a ser críticos de los medios con los medios de comunicación de connotación nacional, o también vamos a ser críticos de algunos medios independientes también que hacen la pega? No, yo creo que yo más que nada apunto a los medios nacionales. Sí, yo creo claramente que hubo medios que tuvieron mucho más cargado el rechazo que obviamente la prueba. Bueno, ¿responsabilizamos el resultado del triunfo del rechazo a los medios de comunicación? ¿O también a la memoria de la gente, a la intervención del presidente Gabriel Boric? ¿Sabes, Eduardo? Inoportuno los dichos por otro lado. Al tiro le doy la palabra a Jorge, pero lo peor que puede hacer una persona que pierde una elección es culpar a otro de la pérdida de la elección. O sea, si un sector... ¿Perdió la prueba o ganó el rechazo? Si partimos de la base que había una mayoría que quería apruebo, yo parto de la base que perdió la prueba. Aunque sean votaciones distintas con públicos distintos, sería un público nuevo. Pero hay un elemento importante. La clave está en que un proceso de esta naturaleza requiere una permanente salida a la calle. Salir a la calle me refiero a que la gente sepa lo que se está haciendo. ¿Tú crees que los convencionales salieron poco a la calle? No tenían redes y no tuvieron estrategias comunicacionales. Eso está clarito. Para mí está súper claro. Y tenemos también, y hay que ser súper claro, en eso, para terminar la idea, Eduardo, si el medio de comunicación me va a informar que tuvo un convencional votando de la ducha, o que dos llegaron disfrazados, pero no va a informar respecto a lo que se está trabajando, también hay un sesgo en eso. Y eso hay que asumirlo. Si yo sé que tengo esas cosas en cuenta, me las ingenio para que mi comunicación sea más efectiva. ¿Cuánto influyó el voto desde la ducha? ¿Cuánto influyó el voto del mismo convencional que por dos, Nicolás Núñez, hay que decirlo, también tocó la cancioncita con la guitarra, en que finalmente ganase el rechazo?
Yo creo que en la sociedad actual en la que vivimos, donde lo visual tiene una importancia bastante grande, donde las formas a veces pesan más que el fondo, claramente tuvo una preponderancia. Y cualquier persona medianamente política o que esté metida en política o esté metida en este tema de las comunicaciones, de las estrategias comunicacionales, las estrategias políticas, las tácticas también políticas, sabe que en buena medida es importante tener cuidado con las formas. ¿No será que creíamos ser un país diverso y definitivamente somos un país conservador? Es que yo no saco conclusiones a partir de una elección porque las últimas 4 demuestran que no podemos sacar conclusiones. Yo parto de esa base. Tampoco interpreto el tema de ser más conservadores porque hubo un voto más, no lo creo. Lo que sí tengo muy claro... Pero hay un segmento etario conservador que no le gustaba ese tipo de hecho, la derecha tiene un problema importante, ahora creo que Jorge, después te desarrollar esa idea. Tenemos un sector que no quiere el proceso constituyente, que justamente es el sector del ex candidato presidencial. Y lo hemos escuchado mucho. Sí, hay personas que están agotadas electoralmente también. Y tienes tú al lado a la UDI con RN Opoli, que tratan, o se supone que tratan, ¿no es cierto? Y vuelve a ocurrir este fantasma, el otro día también lo comentamos un poco, que cuando Chaguán dice, o propone esta idea de poner al gobierno entre las palas y aparece la UDI diciendo que eso no corresponde, otra vez RN que hay entre Tongo y los Vilos, le pasó anteriormente en el gobierno Lago una cosa parecida, y pierde el liderazgo dentro de eso. Entonces, esa doble lectura que hay en la derecha es un problema que tienen que resolver, porque tiene un sector que claramente no le interesa hacer cambio, eso está claro, y es el ex candidato presidencial. ¿Cuáles son las consecuencias de este resultado electoral? Porque cualquiera podría decir que tiene simplemente un resultado en términos constituyentes, de un proceso constituyente. Pero yo iría más allá. Yo tengo la sensación de que este resultado cuantitativo, con una paliza electoral, también tiene que ver con un resultado futuro en el poder de nuestro país. Yo tengo la sensación, porque para cualquiera de nosotros, a mí me da la sensación, muchachos, y les dejo la reflexión ahí, ustedes la debaten, de que cuando salió electo el presidente Gabriel Boric, previo al proceso constituyente, ¿no?, que malamente yo creo que vincularon el proceso con la gestión del gobierno, y el resultado está a la vista, la crítica ha sido dura, a mí me da la sensación de que ni siquiera la derecha de Jorge Acuña, pensaba que en un corto plazo podían ser gobierno nuevamente. Más aún, a lo mejor la otra vereda, la de la centroizquierda, que posiblemente ustedes decían, si Boric lo hace bien, definitivamente vamos a tener gobierno para rato, ¿cierto? Hoy día les da la sensación de que la derecha está más viva que nunca en términos de llegar nuevamente al poder, a hacer oficialismo, producto de estos resultados electorales. ¿Parto yo? Sí. Porque la derecha no está muerta. Sí, no. Pero yo creo que no, porque hay un fenómeno electoral muy interesante este último tiempo que tiene que ver con la famosa borrachera electoral. Y la han sufrido todo. La sufrió el Frente Amplio. Sobre todo el Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio la tuvo cuando pensó que realmente tenía un 21% con Beatriz Sánchez. No olvidemos que ese era un voto voluntario, votaba menos del 50% de la gente. Entonces, después lo sufrió la ex Concerta cuando gana como 13 gobernaciones a nivel nacional. Muchas, entonces estaban vivos de nuevo. En la metropolitana, ¿no? Claro, estaban vivos de nuevo. Entonces, yo no creo que un resultado electoral sea interpretable para elementos de otra naturaleza. Primero, que el voto es obligatorio, el voto es un público distinto. No sabemos qué hay ahí en términos reales, no tenemos idea. Y lo que yo no creo que sea bueno para los partidos en general es atribuirse triunfos de manera proyectiva respecto a otras cosas que van a ocurrir. Yo al menos creo que hay que ser muy cuidadoso. Yo creo que los que ganan las elecciones son los que saben leer las realidades del momento. Pero uno no saca cuentas de acuerdo a resultados que tienen otra naturaleza. Esto se trataba de una propuesta constitucional para Chile. ¿Ya? Y eso no implica que el 62% de los 7 millones que votaron rechazo sean de derecha. Y no, yo no estoy diciendo que ganó la derecha, ojo muchachos, lo que yo estoy diciendo y estoy instalando en la mesa es cómo leemos el empoderamiento hoy día de los partidos políticos, sobre todo
de la centro, del centro y de la centro derecha. Es que eso es lo que yo llamo borrachera electoral, pues, Eduardo. Ese es el triunfo. Yo estoy tan contento con el triunfo que supongo. Perfecto. Pero es que hoy día la pelota la tienen ellos, ¿o no? Yo creo que la pelota... La tienen ustedes, digamos, la tiene la ciudadanía, ¿no? No la tiene tanto... Yo diría que la pelota no la tiene tanto la centro-derecha, ojo. Yo creo que los que tienen la pelota hoy en día son los partidos políticos tradicionales. La estructura política tradicional es la que se ve de alguna manera afianzada, ¿Por qué producto del resultado del plebiscito salida. ¿Sabes por qué Pero tengo no la sensación? solamente los partidos de derecha. ¿Sabes por qué tengo la sensación, muchachos, que la pelota la tiene la centro-derecha? Porque en los medios de comunicación tradicionales vemos cada 5 minutos al senador Macaya, al senador Chaguán, a la senadora Rincón, a Fuad Chaín, a Cristian Vázquez. Van a ser partido ahora. Van a ser partido. Entonces, Pero yo creo que en el sentido que sí la pelota está allá, se han puesto a pensar es que la promesa que de continuar el transversalmente... proceso, la promesa de continuar el proceso de que hagamos una mejor, viene de la derecha. Entonces yo creo que la pelota está ahí, porque es más o menos obvio, creo yo, que hay un sector de la centroizquierda, mal llamada centroizquierda democrática, los otros no sé si son democráticos, pero el Frente Amplio, Apruebo Dignidad, tienen claridad que quieren un proceso o reforma a la Constitución, por supuesto que sí. Pero la pregunta es ahí, porque si tengo un sector que no quiere, a mí me costaría mucho ver después una alianza política ahí en términos presidenciales. Porque hay una visión súper distinta respecto al país, pues, Eduardo. Entonces, una cosa es el Partido Republicano, que decididamente han dicho, Piñera no entiende, ni Fujimorista entendió tampoco el tema constitucional. Entonces, si esa esquizofrenia está presente y duramente, esta suerte como de comportamientos tan dispares y distintos, va a ser un problema porque la promesa de la derecha es hagamos otra mejor. ¿No les da la sensación de que hoy día el pensamiento de la senadora Rincón, por ejemplo, o del senador Chaguán son bastante similares en términos de planteamiento? Que obedece a un cierto posicionamiento ideológico que es similar, pues. Que era, mire, los cambios radicales, no, veamos cambios más graduales, cambios más desarrollados en el tiempo. Si aquí la lectura que se puede sacar de este plebiscito es, acá no ganó la derecha, yo insisto, no ganó la derecha, ganó una cierta moderación de la ciudadanía que quiere cambios, y eso lo han reflejado las últimas encuestas. Los cambios los queremos, pero los queremos de forma acotada, desarrollada, con la ayuda de expertos, que sean cambios graduales en el tiempo, que no me cambien de la noche a la mañana lo que yo estoy acostumbrado hacia atrás de tener. Te llevo la filosofía, López, habló de cambios radicales. ¿Son malos los cambios radicales? Es que cuando el cambio radical, entendiendo por radical una hiperreforma que va a modificarlo todo, o abrupto. En democracia eso es muy difícil, porque si la cosa es ver cómo está compuesto el Senado. Entonces, si ganaba el apruebo, hay cosas que discutir en el Senado y la composición del Senado no te da para hacer cambios radicales. Además, la cantidad de expertos de afuera que decían que en realidad la constitución que se proponía era moderada, no tenía como tantos elementos distintos. Sí, lo que pasa es que, claro, para una dictadura es mucho más fácil hacer eso. Lo hace nomás, no tiene oposición. Pero en el caso, yo no creo que el cambio radical, lo que sí me preocupa es que la votación del plebiscito de entrada estableció a los partidos políticos afuera. Y ese elemento todavía está presente. Porque no vamos a decir que por el resultado ahora los partidos políticos vuelven a ser confiables. No. Pero ellos creen eso. Pero eso no ha ocurrido. Por eso es importante volver a señalar, reiterar, y hay que ser, pero que ojalá tengan la capacidad de no emborracharse electoralmente, de que porque el Senado está a cargo o los partidos políticos pierdan de vista otra vez de que tienen que ser delante de la ciudadanía, no puede ser espaldas de lo que los ciudadanos estén haciendo. O sea, ¿es peligrosa la borrachera electoral del centro y la centro derecha? Para todo el mundo es peligrosa, me acuerdo. Yo creo que no. ¿Usted cree que no hay embriaguez electoral hoy día? O sea, embriaguez electoral hay, pero no que sea peligrosa. Yo creo que la palabra empeñada desde hace tiempo por parte de la UDI, de Evópolis y RN se va a cumplir de todas maneras. ¿Cree en esa palabra, López? Yo tengo mis serias dudas.
Debe ser que tengo dudas. Yo soy en mi yo más interno, dijo, ojalá esté equivocado en este caso, pero yo no les creo. Pasó el 4 de septiembre, ¿cierto? Todos nos preguntábamos anteriormente cómo va a ser el 5 de septiembre, cómo va a ser el despertar después de los resultados electorales. ¿Cómo va a ser este transitar de aquí en adelante, Jorge Acuña? Bueno, yo creo que para el gobierno va a ser súper complicado. Yo creo que el gobierno terminó el 4 de septiembre y el gobierno no se da cuenta de eso, parece. Siguen hablando de transformaciones profundas y de cambios radicales, y siguen hablando de que acá nadie ha perdido, ellos no han perdido, van a impulsar siempre los grandes cambios que supuestamente la ciudadanía les está exigiendo. Por otro lado, vemos que lo que la ciudadanía está exigiendo, el gobierno pareciera ser que lo está tratando de tapar ahí debajo de la alfombra. Pero se terminó el proceso constituyente el 4 de septiembre y debiese haber un nuevo proceso constituyente, o definitivamente estamos en una segunda etapa, en una etapa distinta. Lo que pasa es que volvimos a la política de los 90, pues, bueno. Yo creo que el proceso constituyente se acabó. Lo que ¿Y qué va a haber ahora entonces? Lo que ahora se va a ver es un inicio de otro proceso constituyente. Pero el iniciado, volvimos a foja 19 de octubre, sí, vuelve a foja cero. Ahora, yo no soy tan lapidario, el gobierno tiene que seguir gobernando, si independientemente fue elegido por un programa. O sea, quedan 3 años, ¿no? Pero va a sufrir el síndrome del pato cojo por los próximos 3 años. Sí, pero va a terminar. Hay personas que se preguntan si este gobierno, en base a lo que dice Jorge Acuña, digamos, ya estamos haciendo, insisto, política ficción a rato, podría ser tan malo como el anterior, digamos. ¿Cree usted que el gobierno, porque usted catalogó, ¿cómo cataloga usted el gobierno anterior? Una mala gestión, ¿no? Yo lo he escuchado, usted ha dicho, una mala gestión. Horrible. ¿Este podría ser tan malo después de estos resultados? Hay un dato que a mí me llama la atención, sí, Eduardo, respecto al dato. Pero yo no soy muy igual a la encuesta, no mucho. De hecho, yo insisto que se equivocaron también con este plebiscito, porque nadie puede tener 5 puntos de diferencia en un resultado que tú vas como medio promedio. O sea, te pasaste más de 5 puntos porque tu encuesta era mala. Pero en las dos o tres últimas encuestas de la semana anterior, Boric estaba entre un 38 y un 40% de aprobación. Si yo lo veo desde ese punto de vista, si considero que esa encuesta es válida, yo creo que el resultado debe haber sido un 10%. Pero si es un 40%, o sea, no me puedo olvidar que tengo yo igual una cantidad de personas que votaron por Boric que yo no creo que hayan cambiado tan rápidamente de opinión. Entonces no sé si el gobierno está tan muerto. Desde el punto de vista de su aparato comunicacional y de recomponerse, yo creo que se va a demorar harto tiempo todavía en recomponerse. Y de hecho veo sus partidos más ligados al tema de probabilidad, los veo medio escondidos, no los veo presentes en el tema de gobierno. Los veo más. Yo creo que todo va a depender igual de cómo maneje los temas que realmente está exigiendo la gente y que se solucionan. Por eso creo yo que es importante, y voy a insistir en esto, que este gobierno lo que tiene que hacer es gobernar. Tiene que seguir con el programa que tenía planeado, atender la urgencia de un gobierno que administra 4 años. Si estos gobiernos administran un modelo 4 años, no hacen otra cosa distinta. Porque incluso yo escuchaba a Marco Enriquejo Minami, que incluso él tenía la preocupación de que si se iniciaba un nuevo proceso constituyente y el gobierno gobernaba mal o no atendía esas exigencias de la ciudadanía que está pidiendo, existía el riesgo de que la próxima propuesta también se rechazara. Entonces, efectivamente, el gobierno está en una situación demasiado complicada. Yo creo que lo van a sacar el gobierno. Insisto en la política ficción. ¿Podríamos terminar sin una nueva constitución? ¿Existe esa posibilidad? Sí. Ahora, ¿dónde está el detalle? Escuchando a Elizalde el otro día, y a un grupo otro de parlamentarios transversales que habían ahí conversando. Como el concepto es llevar esto al Congreso, es la impresión que tengo yo, es la idea que creo que están recogiendo, el gobierno va a quedar un poco en segundo plano en eso. Sí. Y al quedar el gobierno en segundo plano, yo creo que va a ser, si llega a haber un proceso de construcción, de reforma, qué sé yo, lo que sea, la forma de abordar eso va a ser muy distinta. Por eso yo señalaba que el gobierno había terminado el 4 de septiembre,
Porque acá la pelota, estamos hablando de las pelotas, pasó también al Congreso, y es el Congreso el que va a definir la agenda. Imagínate ahora el Congreso el que está definiendo si se aprueba el TPP-11. Un Congreso que tenía poca valía, hace poco meses atrás. Si se hace un nuevo proceso y cómo se va a hacer el nuevo proceso constituyente. El Congreso está viendo si sale la reforma previsional, pero ahí, la reforma Jorge, de la educación. ¿no va un poco más la idea tuya de que más que el Congreso son los partidos políticos tradicionales? Pero los partidos políticos están ahí todos reunidos en el Congreso. Sí, pero por ejemplo el hecho que se hayan reunido antes, porque no hay ningún secreto que se reunieron con Lagos antes, qué sé yo, porque admiran mucho Lagos, la derecha particularmente. Y otro tema importante, los expresidentes, muchachos, ¿ah? Claro. 5 de septiembre, la ciudadanía tiene muchas dudas hoy día. Yo creo que hay mucho de falta de energía, agotamiento electoral, incertidumbre, problemas inmediatos hoy día, problemas domésticos, digamos. ¿Cómo avanzamos en un nuevo proceso con todas esas variables? ¿Debiese haber, por ejemplo, un plebiscito de entrada nuevamente? ¿Debiésemos escuchar a los expertos? ¿Cuál podría ser el rol, por ejemplo, de los expresidentes que se han puesto a disposición de un nuevo proceso constituyente? Mira, yo soy de la idea y soy partidario de que no se haga plebiscito de entrada. Yo creo que si queremos también respetar las palabras empeñadas, respetemos la voluntad ciudadana del plebiscito de entrada en el año 2020. Y en ese sentido, iniciar nuevamente el proceso a través del Congreso, pero sin estar preguntando de nuevo. O sea, que el Congreso se haga cargo de un nuevo texto, por ejemplo. Que el Congreso lance nuevamente la iniciativa de iniciar un proceso constituyente y que defina, en definitiva, que se vaya a hacer o con convención mixta, como lo estimen pertinente los partidos políticos que por norma jurídica le corresponde la representación de la ciudadanía, le guste o no le guste al resto de la población. ¿Dónde queda la gente, López? Bueno, ahí tratamos que, yo esperaré que tengan la lectura suficiente de que en realidad mecanismos de participación tienen que estar. O sea, yo no concibo una constitución... En base a la propuesta de Acuña, ¿cuáles serían los mecanismos de participación para la ciudanía que hoy día nos está viendo aquí a través de GTV? A mí siempre me gustó la idea de que tenían que haber consultas intermedias. Yo soy de la idea también de que en el caso de que tengamos convención electa, convención mixta, exista la posibilidad de que la ciudadanía elija quiénes van a ser los representantes también dentro de esa convención 100% electa, que pareciera ser que ese va a ser el acuerdo, o si se trata de una convención mixta entre ciudadanos y expertos, los ciudadanos no solamente sean capaces de elegir a sus propios representantes, sino que también elijan a través de un sistema a lo mejor de lista cerrada, quiénes van a ser los expertos también que puedan participar ahí en el proceso, y que sean expertos que tengan una relación directa con los temas a tratar. Me refiero a constitucionalistas, filósofos, cientistas políticos, a lo mejor personas que están relacionadas con los temas técnicos que requiere el país, los desafíos técnicos que requiere enfrentar el país. Pero no pongamos a expresidentes, no pongamos a expolíticos, a personas que en definitiva se les está repitiendo un plato nuevamente. Es que hay un punto, yo estoy totalmente de acuerdo con Jorge Lez. Con todo el cariño, respeto que uno puede tener a algún expresidente, pero en realidad este proceso tiene que mantener un carácter absolutamente todavía ciudadano. Tiene que ser muy ciudadano. Y en definitiva no es ciudadano, como dice no es restarle mérito, pero que en realidad no hay que dejar de dar la lectura de cuando fue el plebiscito de entrada, de que si la gente no votó por las prácticas tradicionales, porque también es una señal que no se debe olvidar. Entonces, cuando hablamos de borrachera electoral, no, estamos empoderados nosotros, hemos vuelto, pero cuidado, si el asunto no es tan simple. ¿Puede haber pasada de cuenta por parte de la ciudadanía de básicamente no ser tomada en cuenta, de que solamente estemos hablando de expertos, de partidos políticos, de parlamentarios? No, para mí sería un error fatal si se hizo un proceso así que la gente no esté considerada. Sería terrible. Sí, yo creo que sí, como dice el profe, no se establecen mecanismos de participación como se establecieron en la última convención. Claramente va a haber un grupo mayoritario de la población que no va a sentir que esa propuesta es legítima, propia, ciudadana. Y cae el riesgo de que no se apruebe. Uno de los elementos más importantes que se discutió post plebiscito tiene que ver justamente con el rol de los partidos políticos.
y hay que hacer una modificación muy profunda en este caso, porque uno de los elementos que, independientemente de esta frase de Santiago no es Chile, pero que sea realidad, tiene que ver en que se respete la forma en cómo los territorios se organizan, Eduardo. Es más, sería muy interesante que los territorios pudieran participar de la misma forma en que participaron cuando se hizo el proyecto constitucional de Bachelet. ¿Por qué no abrirnos a la idea de que paralelamente al funcionamiento de esta futura convención mixta o electa, como tú quieras, paralelamente se abran los espacios para que existan cabildos ciudadanos que recojan las propuestas, que recojan las ideas, se sistematicen y se le entreguen a la convención? ¿Por qué no? Yo lo escuchaba a usted, Jorge Acuña, que ha reclamado que la convención no tomó en cuenta algunas propuestas de la ciudadanía. ¿No podría pasar lo mismo? Podría pasar lo mismo, Pero efectivamente. yo creo que ahí hay una diferencia, Eduardo, que tiene que ver incluso en la conformación de la misma convención. En esta soberbia que se dice de los constituyentes. Yo tengo la impresión de que, al menos yo no le tengo miedo a la participación. Y si tú estructuras de una forma tal la participación en cabildo de los territorios, por ejemplo, eso no va a ocurrir porque va a estar resguardado por la participación que tengan esos cabildos. Eso va a estar respaldado. Que es distinto a que yo invite a escuchar propuestas. Mientras sean cabildos participativos, no cabildos de 5 personas, de 10 personas. No, pero eso yo creo que está resguardado en nuestro país y la gente quiere participar. Yo por lo menos tengo la impresión de que eso es así. De hecho, yo recuerdo que un grupo grande de gente de Renovación Nacional participamos en los cabildos organizados por el gobierno de Chile en ese momento y nos sentimos parte del proceso. Y mandamos nuestras propuestas, nuestros pensamientos, y era todo un formato que tenía que era muy bueno para entregar ideas y propuestas. ¿Cómo se avanza, Jorge Acuña, desde la vereda más legal, cuando tenemos un sector importante hoy día que se aferra al artículo 142, por ejemplo, de las reformas constitucionales? Yo no veo que haya mucho problema con el famoso artículo 142. El 142 pone cierre a un sistema de reglas de un juego definido a partir del convenio por la paz y la nueva constitución. El poder constituyente de verdad pasó del derivado al originario, la ciudadanía se dio la posibilidad de armar una propuesta, no resultó 142, el poder constituyente vuelve al derivado, es decir, al Congreso, y el Congreso, si quiere volver a seguir con este proceso, está en todo su derecho y armar un nuevo sistema. Si ahí el desafío es lo que hemos hablado anteriormente, es cómo a partir de un nuevo proceso que a lo mejor va a estar dirigido por los partidos políticos o por expertos, el desafío es cómo sumamos a la ciudadanía y a los territorios a este nuevo proceso, de manera que todos se sientan de alguna manera partícipes, los partidos políticos, los técnicos, los expertos y la ciudadanía del país. Se le olvidó un elemento bien importante, los independientes. Hemos escuchado, por ejemplo, a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que lo ha dicho en varios medios de comunicación nacional, local, regional, que es una mala idea la de incluir listas de independientes. ¿Cuál es tu opinión? Yo no le veo el problema. Porque si estamos hablando de personas que van a participar de convenciones, si hablamos de cabildo, ¿cuál es la dificultad de que participen? Ella habla de la mala experiencia. Ojo, guarden eso. Ojo, ahí hay un elemento importante. O sea, yo estoy instalando el tema, ¿no? Sí. Usted sabe que yo no digo lo que pienso. Sí, ¿no? Vuelvo a la construcción original de esta convención. Y mi diagnóstico, por lo menos, es que lo que se hizo fue una réplica de la Cámara de Diputados. Y lo que supuestamente debía haber ocurrido era que se conformara de una forma más o menos parecida a cómo estaba la Cámara de Diputados en ese momento, que era con partidos políticos y con los tercios más o menos diferenciados, con alguna mayoría menores, qué sé yo. Pero como eso no ocurrió, insisto, los partidos que van afuera también tienen su problema, los partidos con eso. Por eso no estoy de acuerdo con la presidenta del Partido Socialista para nada. Y creo que es una mala generalización pensar que porque la experiencia esta no tuvo un éxito positivo, un buen éxito, sea una idea replicable el dejar afuera a los independientes, porque sí. En realidad, esta figura de los independientes dentro de pacto yo la encuentro una figura un poco... Los cupos para independientes dentro de los partidos políticos. Es un elemento bien complejo porque en realidad también le ha pasado a los partidos políticos. En elecciones de alcalde, por ejemplo, eligen a un alcalde
El alcalde quiere ser reelecto, el partido dice otra cosa, manda otro candidato, el alcalde se sale, va como independiente y gana. ¿Ha pasado en cuántas comunas? Entonces, ahí viene el tema que el partido político hace una mala lectura del territorio, no entiende los liderazgos que son elegidos desde las bases dentro de un territorio. No toman en cuenta las bases. Y mientras ese elemento no cambie, yo preferiría todavía tener listas independientes para resguardar justamente esos problemas de centralismo y caudillismo que tenemos ahora. ¿Te gusta la lista independiente, Jorge Muñoz? Mira, desde el punto de vista de la táctica y de la estrategia, claramente afecta tener independientes, porque de alguna manera tú socavas lo que dice el profe López, pues socavas, digamos, ciertos mecanismos de toma de decisiones que la mayoría de las veces están capturadas por los caudillos, ¿verdad? Pero entra en conflicto también con el tema políticamente ya más profundo. Es decir, mira, en realidad nadie es independiente en política. Entonces, también de qué manera podemos incentivar, digamos, una independencia en la actividad política cuando tú tienes tu sensibilidad, digamos. Ya ahí me voy como en la volada más político-filosófica. Pero tiene razón en el sentido de que en realidad uno es independiente de un sistema, de un partido político. De un engranaje. No es militante, digamos, en términos estrictos. ¿No les da la sensación de que fue un proceso, en cierto modo, después de los resultados, con los resultados en la mano, un poquito egoísta en algunos ámbitos? ¿En qué sentido? No, yo creo que fue un proceso que fue muy reactivo. Pero ¿viste mucho individualismo en algunos casos? Bueno, es que ese también es el peligro de llenar de independientes el sistema. Porque al final tú te casas, tú tienes tu tendencia, pero tú te casas con ideas propias, por identidades propias que tú buscas representar. Y por lo tanto te sales de un concepto de bien común o de ideología comunitaria o masiva y empiezas a defender tus propias parcelas de pensamiento, de identidad. Incluso es un riesgo. A ver, partamos de la base que los independientes no son seres caídos del cielo, ni son seres de luz que van a solucionar todo. Eso lo tenemos muy claro. Pero excluirlos simplemente por el hecho de no estar participando yo encuentro que no corresponde. Hay que buscar la fórmula para que puedan participar sin ninguna dificultad. Y para el partido político es un problema, porque cuando incluye un independiente entre su lista, el independiente sale, no lo manda al partido. No hay ninguna obligación, el independiente puede dar 8 días salirse al partido. Porque no está la militancia, por otro lado, ¿no? Entonces, les ha ocurrido a los partidos políticos, tenemos diputados que han pasado por 4 partidos en los últimos, ¿cuántos? 10 años. Sí, claro. Y ahora son independientes pro algo que en realidad es una cuestión súper, entre comillas, como utilitaria, tiene que ver incluso con las elecciones. Yo me hago parte de este partido ahora porque quiero ir candidato otra vez, entonces como tengo una votación anterior, mire, yo me ofrezco. Y eso es una cuestión súper injusta, no corresponde, y la pregunta es si eso es representativo, porque supongamos que yo voté por Eduardo Fuentes del Partido Socialista, pero ocurre independiente el PS y en la siguiente elección va independiente Evópolis. No sabía que era socialista. Yo tampoco sabía que usted era demócrata cristiano. Pero ahí hay un tremendo problema. Viéndolo desde el punto de vista del elector también, pues, o sea, ¿qué confianza a mí me da el independiente? Yo no sé para dónde va la micro con esa persona. O sea, porque no hay un conocimiento previo, digamos, ¿no? Claro, tú le pedí un programa a gobierno, el CERVEL le pide un programa a gobierno cuando emite su candidatura, pero en definitiva tú no sabes lo que va a pasar con ese mono con navaja cuando se electo. Pero no era una de las características más relevantes de este proceso el que era tan democrático, que era tan ciudadano, que tenía la participación de la gente. Yo creo que se idealizó mucho esa idea. O sea, yo creo que ¿se idealizó? ¿Fue una mala idea? No fue una mala idea. Pero el punto está en que, yo insisto, esto fue un proceso reactivo. No fue un proceso pensado, ¿sabes? Vamos a hacer una constitución nueva, vamos a dar los 4 años. No, esto fue reactivo. Así fue. Y ¿estábamos tan mal? Yo creo que la desesperación era alta. De la élite política era altísima. ¿Usted cree eso? Sí. ¿Usted también? Sí, totalmente. Yo todavía no lo creo. Pero, Eduardo, piense. Cuando viene el tema del acuerdo... Usted está hablando del abrazo de Maipú, ese, ¿no? No, pero incluso anteriormente. Yo todavía me acuerdo cuando fue la marcha gigantesca en el Nacional, ¿no es cierto?, en Santiago, mucha gente, qué sé yo. Y Chadwick, una cuestión que yo todavía no entiendo, yo espero que alguna vez alguien me la pueda explicar.
desde la moneda diciendo ya no es tiempo de marchar, es cosa de volver a las casas para que trabajemos. Eso no cachar nada. Entonces cuando la élite se vio amenazada realmente, muy amenazada, en términos reales. El eslogan era juntos de la mano. Juntos de la mano, claro que fue una tarea, pero ojo, la ciudadanía también fue muy respetuosa de eso, porque si uno lo ve en términos estrictos, no costaba ir al Congreso, sacar las sillas, quemarlas, dejar la escoba, haber colgado a la gente afuera como pasó en otros países, pero la gente esperó esa respuesta también. Esperó que eso ocurriera. Hasta altas horas de la noche. Sí, lo esperó. 3 de la mañana. Y esperó que se dijera, mira, vamos a hacer. Es que ahí habían dos alternativas. Y la otra alternativa era muy mala. ¿Creen en esa alternativa real? ¿De verdad? Yo creo que se ¿Creen barajó en en la algún alternativa momento. poco menos de que se iban a tomar el poder? ¿Creen en esa alternativa? Pero ¿quién se va a tomar el poder? Porque se hablaba poco menos que había que haber un golpe de Estado cuando no se iban de acuerdo. Yo no creo que hubiese habido un golpe de Estado. Ahí están esas teorías, digo. Sí. Yo No, creo pero- que Conspirativas y todo, pero están. Yo creo que digamos. existía la posibilidad de que se estableciera un estado de asamblea, incluso un estado de excepción constitucional mucho más grave que el de emergencia, y ahí las consecuencias a lo mejor hubiesen escapado al control del gobierno también, pero al nivel de un golpe de estado no lo creo. Estamos entrando en la etapa final de este programa. Pero, ojo, ahí, Proceso bueno, constituyente por una nueva constitución. Un detalle pequeño, en base a lo que decía Jorge. O sea, si los tres somos parte de un sistema político y tenemos una tremenda crisis, no nos vamos a agarrar a combo. No. Lo que vamos a hacer es, oye, tratemos de que esta cuestión funcione de alguna forma. ¿Creen que eso podría pasar hoy día también? Sí. Están en la misma condición, así que o sea, una condición no tan límite, pero efectivamente debiese ser una premisa el de, ¿sabe qué? Usted piensa de una forma, usted de otra, yo de otra. Tenemos que de una u otra manera llegar a un entendimiento a este punto. Lo que pasa, de acuerdo, es que si los partidos son capaces de entender que existe igual una resistencia de la ciudadanía a la estructura clásica, política, cultural que tenemos en Chile en estos momentos, si no lo entienden así... Pero es que en esta va a ser un etapa, problema. pero es que en esta Que lo etapa que me da la pasa es sensación de que no va a haber participación. Es que lo que pasa es que de alguna manera hoy tienes también dos alternativas. O es generar los acuerdos y trabajar mancomunadamente, o dejarle la cancha, digamos, a los extremos. Si dejamos la cancha a los extremos, la posibilidad de acuerdo se anula completamente. Y al no haber acuerdo, aumentan las posibilidades de un enfrentamiento o un choque violento. ¿Qué es lo que pasó en su momento? En su momento no había espacio para los acuerdos, ni por parte del gobierno, ni por parte de un cierto sector de la izquierda. Se armó se dio este tema de las protestas del 19 de octubre. La alternativa era o acuerdo o seguimos con la espiral de violencia. Y después, cuando tenemos la posibilidad de llegar a acuerdo, también había que adelantarse a la posibilidad de la Asamblea Constituyente, porque eso también era una posibilidad. Y la Asamblea Constituyente también abría la puerta a que existiera una posibilidad muy baja de acuerdos, porque ibas a tener a grupos muy masivos de la comunidad, de la ciudadanía, discutiendo asuntos pero ad eternum. Y ahí cobra sentido el concepto de que si tú instalas un modelo participativo desde el territorio, no se produce esta situación de que tenga yo 4 millones en Santiago y tenga 50 en Arauco, por decirte un tema. Porque en realidad la gente del territorio enfrenta los problemas que tiene en su territorio. Y ese elemento la gente de Santiago se lo olvida. Cuando hablamos de descentralizar el poder o de distribuir el poder también políticamente en toma de decisiones, eso es muy importante, ¿de acuerdo? Eso tiene que estar presente, ojalá esté presente en esta... ¿Era una constitución que desconcentraba el poder? ¿Este texto que fue rechazado? A mi juicio sí. ¿Por qué? Porque para mí tenía mucha presencia, aunque yo creo que se ha hecho algunos arreglos a este tema de los senados regionales, o como le llamaron, pero... Cámara de las Regiones. Cámara de las Regiones. Le daba más participación a las regiones. Y este concepto centralista todavía del gobierno, mira, por ejemplo, el esperar que la solución de Santiago vaya a Aysén, y si yo tengo un representante del gobierno allá, por ejemplo, el tipo del gobierno no es capaz de solucionar el problema, ¿A través de los gobernadores regionales? por ejemplo. Entonces, si yo democratizo la estructura que tengo en la región, obviamente que la participación va a ser distinta y la forma en que me apropio lo que pasa en la región es distinta. Ahora,
Que si era la mejor solución o era ocupar estructuras que ya tenemos para profundizar, claro, puede haber sido mejor la propuesta, claro que sí, perfectamente bien. Pero yo creo que ese elemento descentralizador tiene que ser un punto importante en esta historia. ¿Desconcentraba poder? No, a mi juicio no. No, yo creo que cambiaba el eje del poder, que es distinto. O sea, lo pasaba del presidente al Congreso. Y en ese sentido concentraba ahora el poder en el Congreso de una manera muy injusta también desde mi punto de vista, porque le daba más poder electoral y por ende poder político a Valparaíso, Santiago, Concepción, en desmedro del resto de las regiones, y sacaba de los temas importantes a las regiones porque la Cámara de las Regiones no tenía las mismas atribuciones que el Congreso Nacional. A eso me refería con modificación de esos elementos de que la estructura estaba, pero yo le hubiese dado otras atribuciones de otra forma. A eso me refiero. Nos quedan 2 minutos y quiero entrar a un concepto que fue muy criticado. Plurinacionalidad. ¿Nuestro país estaba preparado para eso? ¿Quería eso, Cristian López? Es que ¿sabes? Yo le quiero quitar gravedad al concepto, porque en realidad lo que el concepto dice es... No estoy hablando de gravedad, simplemente... Es que ¿sabes lo que pasa? O la gente o no lo entendimos. Yo creo que pasa por ahí la cosa. ¿Qué significa un Estado plurinacional? Que está formado por varias naciones. Eso es todo. ¿Estábamos preparados para eso? Es que la pregunta sería ¿por qué no estaríamos preparados? Para mí la pregunta es al revés. ¿Qué fue lo negativo de la plurinacionalidad? Yo creo que lo negativo de la plurinacionalidad era que generaba la semilla para la secesión territorial, para tener problemas de gestión territorial, porque de la plurinacionalidad nacía el autogobierno, la libre determinación y se sumaba a ello a las autonomías territoriales indígenas y a los escaños reservados en múltiples segmentos de la administración política y pública. Entonces eso daba pie a que después se dieran una serie de problemas territoriales que están latentes en el país. De repente pensamos que no hay problemas territoriales en el norte y los hay. Y los hay. Entonces eso yo creo que habría generado problemas. Tengo que terminar y Jorge Acuña no me deja. ¿Con escaño reservado o sin escaño reservado? No, con escaño reservado. Yo soy partidario de la oposición original donde estén todos representados y partamos de cero. ¿Con escaño reservado? No, yo soy partidario que existan dentro de las listas una cuota de pueblos originarios. Jorge Acuña, Cristian López, muchas gracias por visitar GTV Televisión en nuestro programa Proceso Constituyente por una Nueva Constitución, financiado por el Fondo de Fortalecimiento de Medios de Comunicación Social 2022. Domingo en la noche, nos vemos el próximo domingo en el capítulo número 2. Que tengan buenas noches y una muy linda semana. Chao. Chao. Buenas noches.